Muy bien. Texto donde nos vamos a fijar hoy, segunda carta de Tesalonicenses, segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a leer todos juntos. ¿Tenemos? 1, 2, 3. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hasta aquí. Esta es iglesia de Tesalónica, la segunda carta que Pablo manda a esta iglesia. Vemos al principio que dice Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo fueron los fundadores de esta iglesia. Vamos a ver ahora en Hechos capítulo 17, ¿vale? Pablo, lo conocemos todos. Silvano, con el sobrenombre de Silas. ¿Le suena Silas? Silvano, en otras partes del Nuevo Testamento, se llama Silas. Y Timoteo, todos conocemos también al joven Timoteo. Ellos tres fueron los que fundaron la iglesia de Tesalónica, en el segundo viaje misionero de Pablo. Pero esta iglesia tuvo unas características que la hicieron peculiar, igual que algunas otras iglesias. Entonces lo que vamos a ver es qué características hacían especial a la iglesia de Tesalónica, que como hemos leído, Pablo se llenaba de gozo cada vez que les ponía como ejemplo en otras iglesias. Primero vamos a ver en Hechos capítulo 17 el origen de esta iglesia. Hechos capítulo 17. Por ejemplo, el origen de la iglesia de Cuenca, muy reciente, ¿no? Muy reciente, todos sabemos cómo ha sido. Ahora es un bebé, ¿no? Ahora es como un bebé, un año o un poco más. Vamos a ver cómo se inició la iglesia de Tesalónica. Hechos 17, desde el versículo 1, les leo. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Aquí vemos cómo comenzó la iglesia de Tesalónica. Un comienzo muy fácil, ¿verdad? No, para nada fácil. Dice que Pablo cuando llegaba a una ciudad, al primer lugar donde iba, ¿cuál era? A la sinagoga de los judíos. Pablo llegaba a una ciudad y lo primero que buscaba era la sinagoga de los judíos.
y entraba allí y empezaba a enseñar la palabra de Dios, el Evangelio, el día de reposo. Dice que enseñaba en los días de reposo, en el sábado. Pero ¿qué pasó? Dice que algunos escucharon bien la palabra y se juntaron con Pablo y con Silas. Escucharon bien la palabra. Pero hubo otros. ¿Qué pasó con otros? ¿Qué hemos leído? Hubo otros que se pusieron en contra y no solo que estuvieran en contra y tuvieran celos, sino que alborotaron la ciudad entera, yendo y envenenando a las personas. Es decir, ay, pues mira, han llegado aquí unos raros que hablan de un tal Jesús, que no sé qué, que quieren hacerle rey, tal, inventándose cosas de Jesucristo. Entonces hubo un gran alboroto en la ciudad. Un gran alboroto, dice que es, nos podemos hacer a la idea, pues como una gran manifestación, ¿no? Un jaleo, como decimos aquí en España. Entonces los persiguieron y dice que los atraparon, los agarraron y les estaban acusando. Dice que hasta que no pagaron la fianza no pudieron salir. Entonces vemos los comienzos de la iglesia de Tesalónica. ¿Fueron fáciles? No, fueron muy difíciles, entre alborotos, persecución y tribulación. Ese es el comienzo de la iglesia de Tesalónica. Muy joven, pocos meses después, Pablo les manda las cartas a los tesalonicenses. Pablo ya se había marchado, pero unos meses después Pablo le dice lo que hemos leído en la carta de Tesalonicenses. Estoy orgulloso, estoy maravillado de que sigáis con tanto amor, con tanta fe, de que podáis soportar las tribulaciones y las persecuciones. Porque las persecuciones no acabaron cuando Pablo se fue, sino que siguieron y seguro que aumentaron. Pero Pablo estaba tan orgulloso de esa iglesia que la usaba como ejemplo en otras iglesias. ¿Qué les parecería si un pastor de nuestra iglesia usara la iglesia de Cuenca como ejemplo de iglesia que agrada a Dios, como ejemplo de iglesia que todos tienen que mirar? ¿Qué les parecería? Que viniera, por ejemplo, el pastor Juan Lee de Corea en un retiro y dijera, pues la iglesia de Cuenca ha crecido no solo en números sino en fe, y tienen que fijarse en ellos porque sirven fuertemente. ¿Qué les parecería eso? Les llenaría de orgullo, ¿no? Igual que si fuera la iglesia de Tarancón, ¿no? ¿Les llenaría de orgullo o no? Claro, llena de orgullo. Pues imagínense estos hermanos, que aunque había tribulación, pero a ellos les llenaba de orgullo que Pablo hablara esas palabras de ellos. Por eso tenemos que aprender qué es lo que tenían ellos en especial. ¿Qué es lo que tenían ellos? Pues vamos a ver. Tenían 5 características que son muy importantes y que vamos a anotar para que no se nos olvide, y luego las personas que no han venido hoy les podamos enseñar la palabra. En primer lugar, vamos a volver al texto que estamos aprendiendo hoy, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenemos? Vamos a leer, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Cuál era la primera característica? Muy sencilla. Eran redimidos, eran salvos, eran convertidos, eran judíos, porque recordamos que los primeros, donde iba primero Pablo era a los judíos, y algunos creían el Evangelio. Pero Pablo lo que quiere dejar claro en sus cartas es que no son una asamblea de judíos, sino que son una congregación de personas que testifican que Jesucristo es Dios. Tenía que hacer una diferencia. No solamente son meros judíos, son judíos cristianizados. Son judíos que creen en Cristo. Que creen en Cristo. Dice, en Dios, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Pone al mismo nivel a Dios y a Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. El otro día estuvimos aprendiendo, ¿no?, en los consultadores, sobre el tema de la Trinidad. ¿Qué es el tema de la Trinidad? Que Dios es uno en... Pero
¿Cómo aprendimos, hermanos? Claudio. Uno en esencia. Uno en esencia y tres en persona. Son como tres personas, tres naturalezas, pero uno en esencia. Un solo Dios, pero tres en persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso a los judíos los descuadraba, por eso les tenían tanto odio y tanto celo. A los judíos que no aceptaban la salvación. Por eso Pablo lo primero que hacía era hacer la diferencia. No, estos no son judíos ya, estos ya son de Cristo. Porque Cristo es Dios. ¿Y sabéis una cosa? Ciertamente Jesucristo era Dios, porque solo Dios podía hacer la obra de salvación. Solo Dios, hecho hombre, podía hacer la obra de salvación de tu alma y de la mía. Solo Él, nadie más. Por eso Pablo consideraba esto era fundamental. Lo principal que tiene que tener una iglesia verdadera, ¿qué es? La salvación. La salvación. Es muy triste que muchas iglesias, aun llamándose cristianas, no conocen bien, no conocen fielmente lo que es la salvación de Dios. Por eso es muy importante que nosotros prediquemos la salvación correctamente, fielmente, para que la obra del Señor vaya bien, ¿verdad? Nosotros, si aceptamos la salvación como nuestra, ¿qué tenemos que hacer? Pues traer más almas aquí, ¿verdad? Tienen que traer más almas. Aunque sean de otra iglesia, da igual. Pero tienen que escuchar la verdadera palabra. A Pablo se le debe igual, las personas que fueran. No hacía acepción de personas, ¿no? ¿Hacía Pablo acepción de personas? No, tú eres feo, tú eres gordo, tú eres... No. Pablo a todos predicaba el Evangelio. Todos tienen que escuchar. Entonces, lo que sí espero, hermanos, que todos en la iglesia de Cuenca sean salvos. Todos sean salvos. Esa es la primera cosa que tiene que haber en una iglesia. Que todos sean salvos. ¿Vale? Es muy importante. Por ejemplo, vamos a buscar sobre este tema. San Juan. San Juan capítulo 14. Porque Pablo en las epístolas siempre esta era como su seña de identidad, ¿no? Es decir, que Jesucristo es Dios. San Juan capítulo 14, versículo 8 al 11, vamos a leer todos juntos. San Juan 14, versículo 8 al 11. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Palabras de Jesucristo. Yo soy en el Padre en mí. Yo y el Padre uno somos, dice la palabra, ¿no? Yo y el Padre uno somos. Esto es lo que hacía Pablo por las iglesias. Pablo iba a la sinagoga, los judíos, y decía: ¿habéis oído que Dios es uno, verdad? Sí. Pues Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y murió. A Jesucristo, el que os acordáis que en Jerusalén crucificaron. Ese es Dios. Unos judíos escuchaban muy bien, otros judíos se cogían un enfado terrible, se ponían morados, y por eso había ese confrontamiento. Vamos a buscar un texto más, ¿vale? Primero de Juan, capítulo 2, versículo 23. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 23. ¿Quién quiere leer? Con voz alta. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Muchas gracias.
es lo mismo. El Padre y el Hijo es lo mismo, la misma esencia. El que tiene al Padre, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Esto hay que enseñarlo, porque muchas personas no lo saben. Pablo lo enseñaba muy bien. Cristo es Dios, porque solo Él podía hacer, solo Dios podía hacer esa obra tan maravillosa. Entonces, primera característica de la iglesia, que todos eran salvos, todos eran redimidos. Segunda característica que tenía esta iglesia, pues una fe creciente. Vamos a buscar Tesalonicenses, segunda carta a Tesalonicenses. Segunda carta, Tesalonicenses, versículo 3. Vamos a leer juntos. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Hasta ahí. Hasta ahí. Cortamos el versículo, no por la mitad. Hasta ahí. Por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea, tenéis una fe genuina, ¿verdad? Pablo les dice en el versículo anterior, ¿no? Dice que vosotros sois salvos, ¿no? A los que habéis sido, a los que estáis en Cristo, en Dios, tal, ¿verdad? Vosotros que tenéis una fe genuina. ¿Y cómo se demuestra que una fe genuina es eso? Es fe genuina. En que va creciendo. ¿Cómo se nota si un niño está vivo? Que va creciendo, ¿no? ¿Cómo se nota que una iglesia tiene la fe correcta, la fe verdadera? Que va creciendo. Pero no en número. Escuchen bien, no en número, sino en fe. Pablo no da importancia, en ninguna epístola de Pablo no da importancia al número de las iglesias. No dice a la iglesia de Corinto que tiene 1000 seguidores, ¿no? O 1000 fieles, o a la iglesia de tal que tiene 500, ¿no? Pablo no menciona número en ningún sitio. Pero Pablo da importancia al crecimiento espiritual, porque es el importante, no el número. No la cantidad, sino la calidad. Creciendo en fe, creciendo en fe. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que tienen una fe estática, una fe estanca, pero eso no debe pasar en esta iglesia. Recordar que la palabra de hoy es, por ejemplo, a la iglesia de Cuenca, ¿vale? Nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe tiene que crecer. No importa que vengan muchas almas, pocas almas, pero cada uno, la fe individual de cada uno, tiene que ir más. Cada vez más. Vamos a buscar, por ejemplo, cómo se puede conseguir este crecimiento. Filipenses, capítulo 2. Acompáñame con sus Biblias, Filipenses, capítulo 2. Filipenses. Porque Pablo siempre daba gracias por todo, es decir, dar gracias por todo. Dar gracias por todo. ¿Por qué tenemos que dar gracias por todo? Porque el crecimiento de tu fe, ¿quién lo hace? ¿Quién hace el crecimiento de tu fe? ¿Tú? ¿Nosotros hacemos el crecimiento de nuestra fe? No, todo es Dios. Dios nos da la fe. Efesios capítulo 2, ¿no? La fe es un don de Dios. Dios te da para que puedas tener fe. Y Dios aumenta tu fe. Y Dios fortalece tu fe. Y perfecciona tu fe. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Van a leer las hermanas, ¿vale? Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en ti el crecimiento espiritual. Por eso no podemos gloriarnos de nada en esta vida cristiana, porque no es obra nuestra, todo es obra suya. No nos podemos gloriar. El crecimiento lo da Dios. Y por ejemplo, 1 de Corintios también.
Lo busco yo si queréis. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Esta fe creciente de la iglesia de los tesalonicenses era una fe genuina. Y como era una fe genuina, podía crecer porque es una fe verdadera, no es una fe humana. Donde está la palabra de Dios, hay salvación, y donde está salvación está la obra de Dios. ¿Y cómo se demuestra la obra de Dios? En que la fe crece, en que la fe crece, y abunda, y se fortalece. Vamos a volver a Tesalonicenses, a la segunda carta de Tesalonicenses. Pero ¿qué es lo llamativo? ¿Qué es lo llamativo en este crecimiento? ¿Cómo se estaba desarrollando este crecimiento? ¿En qué ambiente? No. ¿Qué ambiente reinaba en el entorno de la iglesia? Un ambiente de persecución, ¿no? Hemos leído, de persecución y tribulación. Aún en este ambiente, la iglesia crecía y se fortalecía. En fe, recordad, en fe. Y en número seguro que también, pero lo fundamental, en fe. Por ejemplo, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mirad, hermanos, es en medio de las tribulaciones cuando la fe genuina crece. ¿Habéis escuchado bien? Porque es muy raro. Es muy raro para que se vea la obra de Dios. Es en medio de los problemas, es en medio de la tribulación, cuando la fe genuina crece. Qué hermoso. ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo obra Dios? Qué raro para nosotros, ¿no? Qué raro para nosotros. Cuando todo está tranquilo, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, cuando no hay aflicción, ¿qué pasa? No pasa nada. Todo está tranquilo. Los obreros no trabajan. No está el jefe, no trabajamos, estamos tranquilos. Por eso ahora, ¿cómo es el tiempo de ahora? Yo siempre lo recuerdo en las predicaciones. La iglesia de ahora, de este tiempo, ¿en qué tiempo estamos? ¿Os acordáis de Apocalipsis, cuando las siete cartas a las 7 iglesias? Especifica claramente el tiempo de la historia de la iglesia, desde el comienzo hasta la venida de Cristo. La primera iglesia era la iglesia del primer amor, la iglesia de Efeso. La segunda iglesia era la de Esmirna, ¿no? La iglesia de la persecución y la de que eran torturados y demás. Vamos viendo cada iglesia un tiempo de la historia de la humanidad. Pero llega el último tiempo, la iglesia de la Odisea. ¿En qué se caracteriza la iglesia de la Odisea? Que sabe de todo. Que sabe todo, que está rico, que no hace falta nada. Ellos piensan que no hace falta. Ellos pensamos. Ellos piensan. Pero la característica de la iglesia de ahora es la tibieza. No eres ni frío ni caliente. Y por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré. Ese es el tiempo que estamos ahora. No estamos en tiempos de avivamiento, no. Estamos en tiempos postreros, en tiempos escatos, como dice la palabra griega. De escatos viene escatología, últimos tiempos. En los últimos tiempos viene la apostasía y en las iglesias, tibieza. Por eso la gente va a las iglesias con tibieza. Ni son fríos ni calientes. Hay muy pocas personas que sientan pasión verdadera por la iglesia. Al contrario, Tesalónica, la iglesia atravesaba muchas persecuciones. Ahora no hay persecución a los cristianos, ¿no? Por lo menos en España. A mí todavía no me ha perseguido nadie. Solo los del banco me persiguen alguna vez. Si debo alguna cuota de la hipoteca. Pero nadie me persigue por ser cristiano. Alguna vez tienes alguna trifulca, ¿no? Por ahí. Pero persecución en sí no es. Porque yo vivo tranquilo. No tengo miedo de que un día vengan a mi casa, tiren la puerta abajo, vengan con antorchas y me lleven a la plaza del pueblo y me prendan fuego. Todavía no he llegado a ese punto en Tarancón. Entonces cuando todo está tranquilo, se evangeliza muy poco.
¿Qué caracterizaba a los apóstoles? Que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, iban evangelizando, ¿no? Y cuando evangelizaban, ¿qué salían? Enemigos, ¿no? Y les querían apedrear y les querían perseguir y tenían que salir corriendo. Pero conforme iban corriendo, seguían evangelizando. Iban a otra ciudad y evangelizaban y eran perseguidos. Y se iban a otra y evangelizaban y eran perseguidos. Eso es lo que caracteriza a la verdadera iglesia. Que es en la tribulación y en la persecución donde crecen las iglesias. Por eso ahora es muy difícil que las iglesias crezcan. Porque está todo tibio, todo muy tranquilo, no hay problemas, es como una balsa de aceite. Es un problema, ¿verdad? Si buscamos en Marcos capítulo 4 aparece la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, en Marcos 4, yo creo que la última vez que estuve por aquí en Cuenca estuvimos comentando los tipos de corazones, ¿os acordáis? Los 4 tipos de corazones que hay en el mundo, a los cuales llega el Evangelio, y cada corazón actúa de una manera. Pero yo lo que quiero que veamos aquí en la parábola del sembrador hoy es de aquellos que oyen con gozo, ¿no? En Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 aparece la parábola del sembrador. Dice que el reino de los cielos es como un sembrador que sale a sembrar, ¿no? Y la semilla es la palabra. Y cae en diferentes tipos de terrenos. Pero hay un terreno, a ver si lo encuentro, versículo 16. Dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismo, en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué pasa en las iglesias ahora? Pues cuando viene tribulación o persecución, tropiezan y se pierden y se demuestra que no eran de nosotros, porque salieron de nosotros. Aquí en Cuenca no, porque es una iglesia joven, pero en Tarancón se me viene a la mente muchas almas que han escuchado un seminario, han escuchado la palabra de Dios, muchas almas que han recibido con gozo esa palabra, incluso con lágrimas, con emoción, pero que en el momento que ha venido una pequeña prueba, no una gran tribulación, una gran tribulación, cuando ha venido una pequeña prueba, se han apartado. Pero ¿saben por qué? Porque ese es el modo en que Dios purga, purifica y sana la iglesia, a través de la prueba. A través de la prueba. Porque si no fuera así, ¿sabes qué pasaría? Que la iglesia estaría llena de todo tipo de gente. Hombre, está llena de todo tipo de gente, pero estaría llena de salvos, no salvos, medio salvos, sería una cosa muy rara. Por eso Dios tiene que ir purgando la iglesia, a través de pruebas, a través de pruebas. Pero nosotros tenemos que tener bien claro esto, que aunque venga la prueba, tenemos que estar firmes. Aunque venga la prueba, tenemos que estar firmes. Porque sabemos que tenemos que ser probados, ¿no? ¿O no vais a ser probados? Sí. Dice la palabra que la fe tiene que ser probada. ¿Para ver qué? Para ver que es verdadera, para ver que es buena. Si no es probada, ¿cómo sabes que es bueno? Yo no tengo aquí un reloj. Imagínense que me regalan un reloj de oro. Bueno, me dicen que es de oro. Claudio, mi hermano Claudio, que me gusta, me quiere mucho, me regala un reloj y me dice que me lo ha traído de Rumanía y es un reloj de oro. Y yo lo veo y brilla como el oro, ¿no? Y es bonito, parece de oro. Pero ¿será de oro o no será de oro? Yo no lo sé porque no soy un joyero. Pero para hacerlo, ¿qué hay que hacer? Habrá que probar, ¿no? Si es de oro. Yo lo llevo al joyero y lo llevan a una piedra y rascan, ¿no? Y le echan un producto a la piedra, a ver si pinta o no pinta. Hay que hacer la prueba de si es oro o no es oro. Pero me dicen que no es oro. Pero yo no lo sabía. Ahora sí lo sé. ¿Por qué? Porque lo he probado. Pues con la fe pasa lo mismo. Lo único que el que hace la prueba es Dios. Dios prueba cada día nuestros corazones. ¿Para qué? Para que veamos que nuestra fe es verdadera. Nuestra fe es verdadera. También, esto no lo sabía yo, pero para que también lo sepan los hermanos, seguro que lo saben. Dios tienta.
Dios nos tienta. Dios nos pone tentaciones. No. Dios que nos pone pruebas. ¿Quién tienta? El diablo, ¿vale? Esto hay que dejarlo bien claro para no confundirnos. Dios nos prueba ¿para qué? Para levantarnos. Dios te prueba para que te levantes. El diablo te tienta para que caigas. Para que caigas. El diablo te tienta para que caigas. Nosotros tenemos que tener una fe genuina y tenemos que tener la esperanza de que si yo tengo la fe verdadera, Dios me va a fortalecer y Dios me va a preparar para esas pruebas. Vamos a buscar, por ejemplo, un ejemplo muy claro en Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Quién quiere leer, por favor? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, en que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchas gracias. Él la perfeccionará, ¿no? Él la perfeccionará. Tenéis que tener esto seguro, que el que os ha hecho la buena obra, el que ha comenzado en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. ¿Cómo? Mediante prueba. No te va a gustar la prueba, porque normalmente es aflicción, persecución, problemas, pero tiene que ser necesario. Tiene que ser necesario. ¿Para qué? Para que tú estés preparado y seas tenido por digno del reino de Dios. Eso es lo que hacía muy especial a la iglesia de Tesalónica. Ellos estaban siendo probados, ¿no? Con persecuciones, con tribulaciones, les perseguían, ¿verdad? Y seguro que les azotaban y tenían muchos problemas. Pero se vio que eran verdaderos. ¿Por qué? Porque a pesar de esa persecución ellos crecían en fe. Crecían en fe. Y es muy importante. Vemos como esa es la manera en que Dios obra en las iglesias, a través de la prueba, de tribulación y de persecución. Hermanos de la iglesia de Cuenca, ¿tienen pruebas? ¿Tienen persecuciones? ¿Tienen tribulaciones? Alguna vez, ¿no? Pues tranquilo, porque eso es bueno. Si tienes muchos problemas, es bueno. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que Dios te está probando para levantarte. Y si tienes tentaciones, ten cuidado, porque ese es el diablo que te quiere tirar abajo. No que vayas a perder la salvación. Sabemos que la salvación no se pierde, pero quiere hacerte inútil para la iglesia. Quiere dejarte como un despojo para que, bueno, vengas a la iglesia como un maniquí. Escuchas la palabra y ya está. No quiere que seas utilizado. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Primero de Pedro, también vamos a buscar. Esta mañana vamos a buscar mucho para calentarnos las manos. Primero de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1. Versículos del 5 al 7. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Vamos a leer todos juntos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vuestra fe, sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, vale más que el oro, pero tiene que ser probada para demostrar que es una fe verdadera. Si una persona viene a la prueba y se aparta de la iglesia, ¿qué quiere decir? Que no ha pasado la prueba. No dice la palabra, a menos que estéis reprobados, es decir, que es suspendido la prueba.
hayáis cateado, como dicen aquí en España. Habéis cateado, habéis suspendido. No eres salvo todavía. No eres salvo. Por eso muchas personas se apartan de la iglesia. Porque cuando viene un poquito de prueba, como no tienen una fe verdadera, se apartan y no vuelven. Porque podrían apartarse y luego volver, pero no, se apartan y no vuelven. Y por eso nosotros tenemos que orar por esas almas. Nunca es tarde, ¿no? Hasta que Cristo nos recoja. En ese momento ya sí va a ser tarde. Va a ser demasiado tarde para ellos. Vamos a orar por ellos. Volvemos al texto de hoy, 2 Tesalonicenses. Porque no solo esta iglesia crecía en fe. O sea, esta iglesia era una iglesia de redimidos, de salvos. Era una iglesia que crecía en fe, pero una iglesia que también crecía en amor. Crecía en amor. Versículo 3, la última parte. Donde hemos cortado el versículo, vamos a terminar de leer. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Cuál es la característica o qué repercusión trae una fe creciente? Muy fácil. Un amor creciente. Si mi fe crece, mi amor crece. Y mi amor hacia los hermanos crece. Eso es lo que identifica a una iglesia genuina, una iglesia verdadera. Que crece en fe, pero que también crece en amor. También crece en amor. Una vez que esto es así, se empieza a ver la madurez espiritual de la iglesia. Qué hermoso es esto. ¿Sabéis qué es lo más hermoso ver en una iglesia? ¿Sabéis qué es lo más hermoso de una iglesia? ¿Los bancos? ¿El pastor con la corbata? ¿Qué es lo más hermoso? Lo más hermoso en la iglesia es ver el crecimiento de los hermanos, tanto en fe como en amor. Los que tienen papás me van a entender, o sea, los papás, todos tenemos papás. Los que tienen hijos me van a entender. Cuando tú tienes un hijo, yo hace poco he tenido una hija, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es una foto, ¿no? Aunque sea un bebé que no hace nada, y le hacen una foto. Cuando pasa un mesecito, siguen haciendo fotos, ¿no? Y tienen un año y siguen haciendo fotos. ¿Y qué dicen luego? Ay, mira aquí, recién nacido. Ay, qué bueno. Mira aquí ya con un año. Ay, mira aquí con 3. Ay, mira aquí, ay, ya casada. Ay. Es hermoso ver cómo crecen los hijos. ¿Sí, no? Cómo van madurando, cómo van aprendiendo a resolver sus problemas, cómo van siendo capaces. Ay, mira si ya habla. Pues eso dice, eso piensa Dios de las iglesias. Oh, por fin se llevan bien. Ya empiezan a llevarse como hermanos, que es lo que son. Al principio de la iglesia somos diferentes. Un romano, un ecuatoriano, dominicano, un español un poco freak, un poco raro. Somos de distintos padres, distintas madres, distintas culturas. Un coreano también que se me olvidaba. Somos de distintas nacionalidades, culturas, pensamientos. Pero dentro de la iglesia Dios ve una hermosa criatura, un conjunto de criaturas que forman una criatura que es el cuerpo de Cristo. Y lo ve crecer y eso es lo más hermoso de la iglesia. Ver cómo crece en fe, ver cómo crece en amor, ver cómo crece en pasión. ¿Y qué es lo hermoso? Lo más hermoso aún, en dificultades. Cuando va mal la cosa es cuando más crece. Eso es muy bonito, eso es muy bonito, muy hermoso. Vamos a buscar Proverbios. Proverbios capítulo 4. Porque es necesario que crezcamos, hermanos. Es necesario que crezcamos. Proverbios capítulo 4. Versículo 18. Este es un versículo que a mí me encanta. Personalmente me encanta este versículo. Proverbios 4, versículo 18. Vamos a leer todos juntos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa esto? Que el camino del justo, el camino del salvo, es como la luz del día, que va... ¿Cómo va el día? ¿A más oscuro, a más tiniebla o a más luz? A más luz. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que nosotros estamos en un camino en el que siempre tenemos que ir hacia la luz, hacia Cristo. En aumento, pero dice en aumento. Tenemos que ir creciendo, hermanos. Hay que crecer. No puede ser que una persona diga que es salva, pero que después de 5 años hace las mismas cosas, o que después de 10 años hace las mismas cosas. Se tiene que notar que hay una madurez. ¿Se imaginan un niño de 1 año? Gugu gaga, papá gugu, ¿no? Por ejemplo. Y ese niño a los 10 años, gugu baba gaga gugu. ¿Qué pasa? Hay un problema. Ese niño tiene un problema. Pues el cristiano, cuando recién recibe la salvación, obviamente va a decir gaga gugu porque no sabe nada. Acaba de recibir la vida de Cristo, la vida eterna, acaba de recibir la luz. Pero si después de 10 años aprendiendo el Evangelio solo se sabe San Juan capítulo 3 versículo 16, pues tiene un problema. Por eso es necesario que nosotros crezcamos. En la tribulación se crecerá mejor, en las pruebas se crecerá mejor. ¿Qué niños son los más sanos? Estoy poniendo mucho ejemplo de niños, pero es que sé mucho de niños, más que de adultos. ¿Qué niños crecen más sanos, más fuertes? Que come bien y sano. O el que está en medio de pruebas. ¿Qué niño crecería mejor? Un niño que lo tiene la mamá en casa, dándole el alimento bien, toma cariño con la mantita, bien cuidado, no salgas a la calle que hace frío. O ese niño que en invierno sale en calzoncillos corriendo por la calle, y que está todas horas en la calle y que coge un gusanito del suelo y se lo come. El menos atrevido. Ese va a ser más fuerte, porque está fortaleciendo sus defensas, está acostumbrando su cuerpo al frío de la calle. El niño que está cuidado dentro de casa, en el momento que salga un poquito a la calle y huele el aire frío, ¡ah, sí! Me he puesto malo, me he puesto enfermo. Eso pasa mucho ahora con los niños, se ponen enfermos porque las mamás los tienen así. A los niños hay que dejarlos que jueguen en el suelo y que cojan cosas del suelo y se las meten en la boca. Mientras no sea veneno, no pasa nada. Yo cuando era pequeño me metía cosas en la boca. Nosotros tenemos que crecer ¿cómo? Con estas pruebas. Cuantas más pruebas tenga, mejor para mí, porque más fuerte voy a crecer y mejor preparado voy a estar cuando vengan más pruebas. Y por si acaso viene, ¿cómo han dicho que se llamaba? Sandalio. Pues si acaso viene Sandalio, no me tire al suelo. Tengo que estar preparado para cuando venga el diablo, porque él va a venir. Él siempre, vamos, no es que venga, es que está ahí. Él siempre está ahí, preparado a que tú flaquees para llegar por detrás y darte así pescozo y decirte estoy aquí, ¿te acuerdas de mí? Por eso tenemos que estar preparados. La iglesia de Tesalónica crecía en fe y crecía en amor, pero dice, buscamos, porque hay 2 palabras muy importantes. Segunda Tesalonicenses, estamos en el versículo 3, dice el amor de todos y cada uno de vosotros. Todos y cada uno. Aquí no dice no, y el amor de unos pocos de vosotros, o el amor de uno de vosotros que es muy cariñoso. No, dice de todos y cada uno de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la iglesia tiene que sentirse miembro de la iglesia. Que cada uno de la iglesia tiene que sentirse como parte de la iglesia y amarse unos a otros y a los de fuera más. ¿Entendéis? Por eso Pablo decía aquí, todos y cada uno de vosotros, es decir, cada una de las personas que estaban en Tesalónica habían crecido en fe y habían crecido en amor. Por eso Pablo se llenaba de gozo. Cada vez que abría la boca
para hablar de las cosas de la iglesia de Tesalónica, se llenaba de gozo, porque decía, es que todos y cada uno han crecido en fe y han crecido en amor. Hermanos de Cuenca, todos tenemos que crecer en fe y en amor. ¿Para qué? Para que hablen bien de nosotros. Escuchen, no vale hablar bien de uno mismo. Dice Proverbios que tu boca no te alabe, sino que te alabe la boca de otra persona, de la ajena. No está bien que uno hable bien de sí mismo, ¿sí? Es mejor que digan, la iglesia de Cuenca muy bien, ¿no? Que no vayamos, no, la iglesia de Cuenca estamos muy bien, ¿no? No. Tiene que ser al contrario. Eso quiere decir que el trabajo se está haciendo bien. Hay que crecer en fe y hay que crecer en amor. Y la cuarta característica de esta iglesia es que perseveraban. Versículo 4. Vamos a volver a leer. Ahora van a leer los caballeros, el versículo 4. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Muchas gracias. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vamos a recordar por todos los problemas que estaban pasando. Qué fácil sería decir, ya no voy a la iglesia. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Tener algún problema y decir, pues es que te digo, que ya no voy más a la iglesia. ¿Eso está bien? Es como cuando vas al médico, ¿no? Y tienes mal el pulmón y te dicen que tienes que dejar de fumar y tienes que dejar de beber, pero por dejo de ir al médico. No, hay que ir a la iglesia. Hay que ir a la iglesia. Ellos tenían muchos problemas, pero ¿qué les caracterizaba? Que aunque hubiera problemas, aunque hubiera tribulación, ellos perseveraban, estaban firmes. Si buscamos en la primera carta, vamos a ver la primera carta de Tesalonicenses. Estamos en la segunda, miramos la primera, porque empieza muy parecida que la segunda. Vemos el versículo 3, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ellos estaban constantes y perseverando. Eso es muy importante en una iglesia. El que tenga perseverancia. El que sigan unánimes pensando una misma cosa y siempre constantes. ¿Qué pasa si una iglesia no persevera? Cae. Tú si no perseveras en una cosa, ¿qué te pasa? Caes, ¿no? Por eso es importante que la iglesia persevere y que tenga esperanza. Y que tenga esperanza. Eso es lo que le hace a uno fuerte. Como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. En esta iglesia no la perdieron nunca. Tenían esperanza, porque conocían la palabra del Evangelio. Por eso siempre estaban ahí. Siempre eran utilizados como buenos ejemplos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la iglesia de los Gálatas? ¿Os acordáis de la iglesia de los Gálatas? Gálatas capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo, oh, maravillado me ando de que tan pronto os habéis apartado del Evangelio. No que haya otro Evangelio, sino que otros os han engañado. Pero eso dice en el versículo 3. Pablo dice, oh, estoy, en otras palabras, alucinado. Pablo dijo, estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os habéis apartado del Evangelio. Y luego en el otro capítulo dice, capítulo 3, Gálatas insensatos. Gálatas insensatos. O por ejemplo la iglesia de Corinto, como hemos dicho al principio. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Capítulo del 1 al 4. Había problemas de diferencia entre los hermanos, había discusiones, había enfrentamientos. Capítulo 5, había problemas de inmoralidad, había problemas
de matrimonios, había problemas en los ministros, había problemas de todo tipo, había problemas en la Santa Cena, porque había algunos que iban a comer, no iban a escuchar la palabra, había muchos problemas. ¿Pero qué pasaba en la iglesia de Tesalonicenses? Oh, muy bien, estáis perseverando. En muchas partes Pablo dice, wow, sois una iglesia muy bien. ¿Por qué? Porque tenéis fe creciente, porque tenéis amor y sobre todo porque estáis aguantando eso, estáis perseverando. Eso es lo que a una iglesia le da fortaleza, el que perseveres. Mirad, suma fe, le sumas amor y le sumas esperanza, ¿y qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en esta ecuación? Tienes que poder soportar las aflicciones, las persecuciones, puedes soportar todo. Teniendo fe genuina, teniendo amor de Dios y teniendo esperanza, ya pueden venir rayos y centellas que tú lo vas a soportar. Tú lo vas a soportar. Si no, no. Tienes que tener estas cosas. 1 Corintios capítulo 13, al final del capítulo, el capítulo 13 que habla sobre el amor, ¿verdad? El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, Pero al final dice que quedan la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Pero menciona tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Esto es lo que tienen que tener todas las iglesias: fe, esperanza y amor, para que pueda ser una iglesia que Dios mira con agrado. Y por último, quinto lugar, era una iglesia que buscaban primeramente el reino de Dios. Versículo 5. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Lo tenemos, capítulo 1, versículo 5, vamos a leer todos juntos. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hermanos de Tesalónica, estas cosas que os están pasando es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos. Aquí la palabra juicio, que pone justo juicio, ¿no? Juicio. En griego esta palabra crisis. Aquí la palabra utilizada es crisis, que es la palabra que nosotros utilizamos cuando hay una crisis económica, ¿no? Es como una prueba. No se refiere a el justo juicio no se refiere a un juicio de Dios, que ese juicio de Dios, el juicio que vendrá al final, ese es en griego krinos. Pero este juicio es crisis, que quiere decir disciplina. Quiere decir disciplina. Dios tiene que disciplinar a la iglesia. Los hermanos que tienen hijos, ¿qué hay que hacer con los hijos? Disciplinarlos. Lo que pasa es que muchas veces cuando oímos la palabra disciplina, se nos viene a la cabeza algo malo, ¿no? Disciplina, ¿qué le suena? Esto, ¿sí o no? Disciplinar es como cuando uno va al ejército, ¿no? Una instrucción. Hay que ser disciplinado, hay que ser así, hay que ser tal. Pero no, Dios nos disciplina con una mano amorosa. Aunque con prueba, pero es una mano amorosa. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú veas y quiere comprobar si tú eres digno del reino de los cielos. Entonces, esta iglesia nos muestra que estaban interesados ¿en qué? En el reino de los cielos. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo tenemos ahí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿De qué estaba hablando ahí Jesús? ¿De qué cosas estaba hablando?
¿Está hablando de las cosas del mundo? ¿De la comida? ¿Del vestido? ¿De qué está hablando? Que hay que buscar primero lo más importante, ¿no? El reino de Dios. Tú aquí no importa lo que hagas, no importa lo que te pase, lo importante es el reino de Dios. Esta iglesia, con su testimonio, no con sus palabras, sino con el testimonio, estaban demostrando que a ellos sí les importaba el reino de Dios y su justicia. Lo demás da igual. Da igual las pruebas, da igual lo que sea. Tenemos que ser purificados. Vamos a buscar el último versículo, primero de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 4. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 17, vamos a leer juntos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dice el versículo 17, dice, pues el juicio comienza por... Dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Dios está juzgando a la casa de Dios con ira y con...? No, quiere decir que este es el mismo el santo juicio, la palabra crisis. Es decir, que la disciplina comience por la casa de Dios, es decir, por la iglesia. La iglesia tiene que ser disciplinada, la iglesia tiene que ser purgada, la iglesia tiene que ser limpiada. ¿Para qué? Para que sea digna. La iglesia tiene que ser digna. ¿De qué? Acordaros que la iglesia, ¿qué va a ser? La esposa de Cristo. ¿Os imagináis una esposa que llega en pijama a la boda? Despeinada, con legañas en los ojos, el rímel corrido. ¿Os imagináis una novia así? Y le ve el novio, ay, qué guapa estás, cariño. ¿Quieres casarte conmigo? Seguro que me va a decir, ni loco. Ni loco. Pues imaginaros que la iglesia llegara así delante de Cristo. Obviamente la ropa y todo eso serían los pecados, ¿no? Todas las imperfecciones son los pecados. Por eso la iglesia tiene que ser purificada, tiene que ser purgada, tiene que ser limpiada. Para que cuando seamos presentados ante Cristo, como dice el Apocalipsis, una iglesia pura y sin mancha. Una novia limpia y resplandeciente. ¿Cómo va la novia? De blanco, con limpieza de cutis, bien peinada la peluquería, no ha dormido por no despeinarse. Eso tiene que ser. ¿Cómo va la novia? Cuando se casaron hace poco, ¿no? La novia iba guapa, ¿sí? Claudio dice. Pero a que la novia va con mucho cuidado, de no caerse, de no mancharse, a que tiene cuidado cada cosa que tuve, cuidado, del aire que no me despeine, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué los cristianos no andan así? Si tienen que ser la novia de Cristo. ¿Por qué no andan con cuidado de no mancharse, de no pecar, Hay algunos cristianos que van como un elefante en una cacharrería, no da igual, ¿no? Se manchan todo. Tenemos que aprender de la palabra. ¿Cómo tenemos que ser? Tenemos que ser cuidadosos y tenemos que perseverar. La palabra clave es perseverar. Porque el que persevera, triunfa. ¿De qué serviría si una persona viene a la iglesia 30 años y antes del rapto, antes del arrebatamiento, deja de ir a la iglesia y se pierde en el mundo de pecado? ¿Qué pasaría? Pues que ha perdido 30 años de diversión viniendo a la iglesia. Ha perdido el rumbo, ¿no? ¿Era salvo o no era salvo? No. Salvo y está salvo. ¿Era salvo o no era salvo? Esto es muy importante. Depende. Una persona 30 años en la iglesia, asiste todos los domingos,
Pero después de 30 años, se va al mundo. Se coge al alcohol, a las mujeres, al mundo, al pecado, a la corrupción, y anda todos los días en pecado y corrupción. ¿Era salvo esos 30 años? El tiempo ha demostrado. Hay gente que es antes, hay gente que es después. Pero el tiempo y la verdad siempre van juntos. Siempre se va a demostrar los que son y los que no son. Él no era salvo. Se perdió. Parecía salvo. Como muchas personas en las iglesias. Una iglesia grande pueden parecer muchos salvos, o la mayoría, 100% salvos, pero sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que no todos van a ser salvos. El que persevera. Cuando Cristo mandó las cartas a Apocalipsis, ¿cómo terminan cada carta? Vamos a buscarlo. ¿Nos acuerdan? Lo buscamos. Apocalipsis capítulo 2, ya para terminar. Apocalipsis. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, versículo 7. ¿Lo ven? Versículo 11, a mitad del versículo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Lo ven? Capítulo 2, versículo 17, segunda línea. Al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Qué quiere decir? Al que persevera hasta el fin. Al que persevera hasta el fin. Al que busca de verdad el reino de Dios y su justicia. ¿Veis? Todas las cartas a las iglesias decían sí, pero tiene que ser hasta el fin. Hasta el fin. Por eso hay personas que cuando les evangelizas dicen, pero yo prefiero recibir la salvación justo antes del fin del mundo. Yo quiero vivir una vida llena de pecado, o antes de morir me arrepiento y voy al cielo. Qué fácil sería, ¿no? Pero algunas personas piensan que eso puede ser así. Yo de momento no, yo voy a disfrutar de la vida. Cuando me ponga ya viejito y me vaya a morir, me al cura, me arrepiento de todos mis pecados y ya voy al cielo. No sabes cuándo Dios te va a llamar, no sabes cuándo vas a ir. Por eso tienes que perseverar, por eso tienes que buscar las cosas del reino de Dios. Tenemos que hacer como la iglesia de Tesalónica. Hemos dicho que principal, salvación, fe creciente, amor creciente, perseverar y buscar el reino de Dios. ¿Para qué? Para que con estas cosas seamos tenidos por dignos. Tenemos que ser tenidos por dignos. Yo espero que la iglesia de Cuenca, este año 2017, llevamos solo un mes, van a trabajar fuerte. ¿Cuándo hay un seminario aquí? En marzo. Marzo. Los primeros días. Pero no hace falta que llegue un seminario para que evangelicen. No hace falta que llegue un seminario para intentar salvar almas. Hay que estar a tiempo y fuera de tiempo. Cuando hay seminario y cuando no hay seminario hay que seguir evangelizando. Entonces espero que sigáis trabajando, sigáis creciendo en fe, sigáis creciendo en amor, tened esperanza, que es lo último que se pierde. Perseverad. No os desaniméis. Yo sé que alguna vez puede venir el desaliento y el desanimo. Puede decir, que no viene gente nueva, es que no pasa nada. No pasa nada. Dice que Dios añadía a las iglesias los que debían ser salvos, ¿no? Tranquilos que Dios va a obrar. Porque si no habláis vosotros, ¿quién va a hablar? Las piedras. Van a hablar las piedras. Pero yo sé que vosotros vais a predicar y estáis evangelizando mucho. Yo oro por la iglesia de Cuenca, porque os quiero mucho, personalmente yo os quiero mucho. Entonces, tenéis que tener mucho ánimo y aprendemos todos juntos de la iglesia de Tesalónica, que es una iglesia que Dios miraba con mucho agrado. No solo Pablo, sino Dios miraba esa iglesia con mucho agrado. Y donde están los ojos de Dios, ahí está su bendición. ¿Vale, hermanos? Voy hasta aquí. Vamos a orar juntos. Dios nuestro que vives y reinas, te damos gracias, Padre, por tu palabra que has traído hoy a nosotros para que crezcamos en
en sabiduría y en entendimiento. Sabemos que muchas veces nos comportamos como hijos necios, como hijos rebeldes. Muchas veces pecamos sabiendas. Mas Padre Santo, no permitas que vivamos de esa manera, sino que vivamos santamente, buscando la santidad, sin la cual nadie puede verte. Padre Santo, te pedimos por esta iglesia de Cuenca, una iglesia pequeña, una iglesia joven, pero que sus miembros son fuertes, firmes. Ayúdales para que con esa fuerza y con esa firmeza puedan evangelizar esta ciudad de Cuenca, porque hay muchas almas perdidas que tienen sed de tu palabra. Ayuda para que su boca se abra y pueda llegar ese mensaje del Evangelio. Padre Santo, cuida también del misionero para que pueda hacer un buen trabajo, pueda evangelizar también muchas almas, ayudándoles con el idioma y con la cultura para que puedan ser también utilizados fuertemente. Padre Santo, te pedimos también por todas las iglesias en estos últimos tiempos, ayúdanos a hacer un último esfuerzo para evangelizar y para salvar muchas almas, para que sea mayor tu gloria, Padre Santo, porque sabemos que todo lo que hacemos es para tu gloria, no para nuestra gloria. Por eso dejamos todas las cosas en tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Ovidio, ¿tienes alguna alabanza preparada? Sí, tenía el 133, lo tenía preparada para 133. 133. Sí. Pues vamos a cantarla, ya que la habías preparado, vamos a cantar la 133. Página 133. Grande es tu fidelidad. ¿Lo sabes? ¿Vale? Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura es sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, lleno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada
importa pues todo lo ves. Grande Señor es tu fidelidad.